que lo habéis celebrado en familia o con alguna amistad, ¿verdad? Es una celebración que solemos hacer pues un poco en familia. ¿Y sabéis una cosa? Cuando Jesús vino a este mundo, y recordamos que Jesús nació en Belén, ¿verdad? En una ciudad pequeña o un lugar pues no muy de reyes, ¿no? Un pesebre, nació, bueno, en un establo realmente, ¿no? Después lo pusieron en un pesebre. Así que cuando Jesús nació, nació muy humildemente, ¿no? La Biblia nos habla de que Jesús nació humildemente. Y podía haberse quedado así, ¿verdad? O sea, que Jesús naciera, que la Biblia lo leyéramos, ¿no? Y dice, capítulo 2, versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y podía haberse quedado aquí la Biblia. Y Dios podía haber parado aquí. Pero ¿sabéis una cosa? Dios celebró el nacimiento de su hijo. Dios celebró el nacimiento de Jesús. No quedó ahí. Seguimos leyendo. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¡Wow! Dios activó las huestes celestiales para celebrar el nacimiento de Jesús. Aleluya, aleluya. Así que ese despliegue celestial fue activado por Dios, ¿eh? O sea que no vino Jesús como de puntillas, ¿no? Muchas veces pensamos o nos hacen ver, ¿no? Como que Jesús vino de puntillas y realmente Jesús vino de manera milagrosa, ¿eh? Y Dios activó a todos los ángeles para celebrarlo, para cantar y anunciar. De hecho, en Juan, capítulo 3, versículo 31 a 36, Juan el Bautista habla de Jesús y dice lo siguiente. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Es decir, que poca gente cree en Jesús. Pero el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, que Dios dice la verdad. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por tanto, los ángeles de Dios fueron los que dieron testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, de que Jesús era el elegido por Dios, el Cristo, el escogido. Hemos visto también en esta serie que yo continúo,
ejemplos de testimonios de, en este caso, mujeres, ¿verdad? Por eso yo me he traído mi Biblia, la Biblia de promesas para mujeres. Y dije, hombre, esto es genial, ¿no? Aquí, menos mal que traje esta Biblia, que si no, no sabría cómo preparar el mensaje. O sea que muy bien, me ha ido muy bien. No es broma, es que es la que tenía más a mano. Pero, pero sí que me ha sorprendido cuando la he visto. Digo, hombre, mira, por casualidad, tiene relación, ¿verdad? Y habíamos visto a Elizabeth, el tema, ¿os acordáis, no? Era los milagros que llevaban a un milagro mayor, como Elizabeth, siendo estéril, tuvo un bebé y cómo ese bebé fue lleno del Espíritu Santo, que fue un milagro todavía mayor, ¿no? De que Dios derramó sobre Elizabeth y sobre Juan el Bautista. Después vimos a María, predicó Xavi sobre el riesgo de creer en el milagro, o sea, que María se arriesgó a creer a Dios y recibió esa bendición de parte de Dios, ¿verdad? Que era bienaventurada entre todas las mujeres. Y hoy pues estamos con Ana, es la celebración del milagro. Y vamos a ver un poquito, a ver qué nos quiere enseñar Ana, qué podemos aprender de ella en este texto que vamos a leer. Es Lucas capítulo 2, versículo 21, creo que lo podemos poner en pantalla, lo tengo por ahí. Dice, si os parece lo leo, 2 del 21 al 32, nos dice que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, habla de José y María, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, que era la ofrenda más humilde que había en aquella época. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¡Wow! Aquí vemos un poco la situación, ¿no? O sea, José, María, pues han tenido a Jesús. Llega el tiempo en el cual, pues, como rito judío, se presentaba todo primogénito a Dios para santificarlo, para dedicarlo a Dios. Y en esa ida ritual, ¿no? Normal, que seguramente muchas otras parejas con un bebé pues hacían, pues ellos van allí y de repente se encuentran con un tal Simeón, ¿no? Nos habla que Simeón esperaba la consolación de Israel. Estaba esperando el cumplimiento de las profecías. ¿Os acordáis lo que hemos visto en el retiro, ¿no? El príncipe de paz, el Padre eterno. Esperaba el cumplimiento de eso, el Mesías, la llegada del Cristo, el escogido por Dios, para liberar, para consolar al pueblo de Israel. Y fue uno de los testigos que en ese momento también hablaron de Jesús y dio testimonio de Jesús. Y hay una cosa muy curiosa que habla en el texto, que dice que este hombre era justo y piadoso y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y esto es algo importante, ¿no? Que antes de la venida del Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo
estaba en influencia constante con Simeón. Simeón estaba siendo influenciado por el Espíritu de Dios. De tal manera que el Espíritu Santo le había revelado a Simeón que él no vería la muerte antes de conocer al elegido por Dios. No sabemos si Simeón era una persona mayor, no sabemos si Simeón tenía una enfermedad que a lo mejor pues, le estaba degenerando y poco a poco él veía que poco a poco perdía la vida, entre comillas, ¿no? No lo sabemos, el texto no nos dice nada de esto, pero sí que Simeón era una persona que el Espíritu Santo le había revelado esto, que no vería la muerte hasta que viera al escogido por Dios. Así que Simeón, llevado por el Espíritu, dice que fue al templo y allí se encontró con José y María y el Espíritu le reveló que este niño era el escogido por Dios. Y Simeón ve el alcance de ese milagro. Dice, luz para revelación a los gentiles, a los que no creen, y gloria del pueblo de Israel. Y dice, de todos los pueblos, ¿no? De todos los pueblos. O sea que preparó Dios a Jesús para la bendición de todos los pueblos de la tierra. Pues en este contexto os quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de vosotros os acordáis de vuestros abuelos? Levantar la mano. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ya podéis bajarla? ¿Cuántos de vosotros os acordáis de vuestros bisabuelos? Ya hay menos manos. ¿Vale? Podéis bajarla. ¿Cuántos de vosotros recordáis a vuestros tatarabuelos? Aquí solo una mano, no veo a nadie más. ¿Y cuántos de vosotros a vuestros tatarabuelos? 4 generaciones y ya no nos acordamos, ¿no? 4 generaciones y ya nos cuesta recordar. Pues hubo un estado de silencio, que lo estamos estudiando en Evangelios, los que venís, pues seguro que os acordáis, que hubo antes de Cristo 400 años de silencio en el cual Dios no se reveló a su pueblo a través de profecía. Hubo un silencio de 400 años. Y vemos un poquito más adelante que en esta escena donde está Simeón, había allí una persona. Allí estaba Ana. Y Ana era profetisa. Y vemos cómo la reactivación de la profecía viene de nuevo con el nacimiento de Jesús. Y esta mujer que nos habla tenía un buen currículum. Era una mujer que seguramente casi centenaria, no sabemos si tenía los 100 años, pero estaba cerca seguramente, o a lo mejor ya las había pasado, pero sí que era una persona mayor, una persona con una edad importante. Dice que era muy mayor, ¿no? Y esta persona había dado un ejemplo de vida a todas las personas que la conocían. Dice que era de la hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacia 84 años y no se apartaba del templo. Esto es una explicación un poco exagerada, ¿no? Puede ser que viviera, no es improbable que podía vivir en el templo, pero bueno, la impresión que nos quiere dar aquí el Evangelio es que era una persona que estaba constantemente en el templo, ¿vale? Dice, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta persona, Ana, no era individualista. No era una persona que vivía su espiritualidad para ella sola y no la compartía con nadie. Era una persona
que realmente servía a otros, oraba por otros, se preocupaba por otros. Era una persona que hacía ayunos, intercedía por el pueblo, por las personas que conocía. Era una persona que se preocupaba por las necesidades de los demás. Yo creo que Ana era una persona llena de amor hacia los demás, de ponerse en el lugar del otro. Y en este escenario, Ana celebra este milagro. Y empieza su celebración de una manera. Dice, esta presentándose en la misma hora, o sea, en el mismo momento que ocurrían estas cosas, daba gracias a Dios. Y una de las primeras cosas antes de celebrar es dar gracias a Dios. Ayer, en la comida que tuvimos familiar, mi mujer pidió a Samuel que orara. Y la verdad es que Samuel oró y oró una cosa que me sorprendió, pero a la vez me hizo sentir bien, ¿no? Y dijo, gracias porque Jesús nació. Y es una oración sencilla, ¿no? Realmente no es una gran oración, pero sí que es ese recordar a Jesús. Y muchas veces no nos paramos a pensar qué hubiera pasado si Jesús no viniera. ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Sabéis? Fijaros, Hebreos, capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, habla de Jesús, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nos habla aquí de que el universo está sostenido por Jesús. Tú sabes que el universo, si no viniera Jesús, se desmoronaría, o sea, se caería. Gracias a que Jesús ha venido, ese universo se sustenta. ¿Qué más? Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No conoceríamos el amor de Dios? No conoceríamos el significado del amor de Dios. No conoceríamos la fidelidad de Dios. Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué le dice a Eva? ¿O qué le dice a la serpiente Dios? Dice, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si Jesús no hubiera venido, no se hubiera cumplido esa fidelidad de Dios desde el minuto 1 de la creación. No conoceríamos la fidelidad de Dios, de que Dios es fiel, de que Dios cumple sus promesas. Y no seríamos salvos. Dice Romanos 5:10, porque cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados. O sea, hemos hecho las paces con Dios. Eso es reconciliar. Por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, o sea, no solo hizo la paz con Dios, nos dio la paz, sino que somos salvos por su vida, por la vida de Jesús. O sea que la celebración comienza con agradecimiento. ¿Y cómo continúa esa celebración de Ana? Versículo 38. La segunda parte dice, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén.
La siguiente continuación de esa celebración es hablar del niño a todos. Hablar del niño a todos. Compartir. Compartir a Jesús. Y celebrar no es sinónimo de soledad. Celebrar no es sinónimo de soledad, es sinónimo de multiplicar. Celebrar es sinónimo de multiplicar. Y esta lección que Ana nos enseña, pues creo que tenemos que celebrar juntos la venida de Jesús. Y creo que es un buen momento para también compartir y que pensemos en compartir. Me gustaría hacer un pequeño ejercicio, así que si podemos juntarnos de 2 o 3, más o menos, grupitos de 2 o 3, no muy cerca, o si podemos estar en distancia, guardando distancias, pero sí que compartir un poquito, pues, en dar gracias porque hemos conocido a Jesús y que Jesús ha venido, y también el hecho de que podamos compartir, que estos días de celebración podamos compartir o pensar en alguien para compartir de Jesús. ¿Os parece? ¿Hacemos este ejercicio? Pues venga, ánimo. Vale, me piden que lo repita. Agradecer, ¿vale? Juntos por algo porque Jesús significa para ti, lo que ha significado para ti o lo que hace en tu vida. Y también pensar en alguien en que podamos compartir y podamos orar juntos por esa persona. ¿Vale?